Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Ana Paola Félix, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares, listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que han de adquirir en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento.
Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Luego que termine esta clase, estarás en capacidad de aprender sobre el ensayo argumentativo, función persuasiva y estructura para plantear la tesis o argumentos para defender su postura ante un determinado tema. Definir qué es un ensayo argumentativo, conocer su importancia y cómo nos sirve en nuestro quehacer estudiantil, así como en la vida ciudadana. Veamos y escuchemos la siguiente situación. Debido a las causas directas que ha provocado el COVID-19 en nuestro país, la población estudiantil se ha visto obligada a tomar el pan de la enseñanza a distancia. Mientras retornamos a la normalidad, el Ministerio de Educación junto a otras entidades están elaborando un plan de regreso a las aulas, por lo que mediante las estrategias de indagación dialógica y el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes de quinto grado de secundaria producirán un ensayo argumentativo, el cual debe explicar cuáles son los puntos a favor o en contra del retorno a clases presenciales. Luego, lo publicarán en las redes sociales del centro educativo para que a través de estos medios pueda llegar a diferentes sectores. Cada día nos exponemos a presentar nuestro punto de vista o parecer sobre algún tema de la sociedad, de algún acontecimiento en la comunidad, en la iglesia, en la escuela o simplemente mostrar nuestro parecer del mundo. Quizás buscamos fijar en otros nuestra perspectiva o nuestra visión sobre ese tema, de modo que el oyente sea influenciado y persuadido. Sin embargo, en muchas ocasiones no logramos nuestro objetivo real y nos quedamos en una simple opinión vaga y sin fundamentos. Por esta razón, hemos decidido trabajar el ensayo argumentativo, donde conocerán en qué consiste, su estructura, su importancia, aprenderán estrategias para defender su tesis o punto de vista y los diferentes argumentos que podemos utilizar en cada situación para poder lograr el propósito de todo ensayo argumentativo. Para entender el tema que vamos a trabajar, les invito a descomponerlo y analizar el concepto de este por separado. Primero, ¿saben qué es el ensayo? ¿Qué es un ensayo? Vamos, sé que puedes. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone de manera profunda una interpretación personal sobre cualquier tema, sea social, filosófico, científico, histórico o literario. Vamos a leer un ensayo argumentativo extraído de nuestro cuadernillo para ir familiarizándonos con la estructura de este tipo de texto. La casa animal. Los animales son seres magníficos, inocentes, una de las maravillas de nuestro planeta y ecosistema. Lamentablemente, según César Javier Palacios, naturalista, guía turístico, periodista y geógrafo, solamente en España mueren anualmente 30 millones de estos animales por culpa de cazadores furtivos. Una verdad impactante y asquerosa. Es esta realidad la que molesta tremendamente a gran parte de la población mundial, amante de los animales. Es totalmente entendible esta molestia, pues independientemente de si eres animalista o no, la caza de animales por entretención es un deporte totalmente retrógrado, una práctica más parecida a la caza de nuestros antepasados nómadas que a un deporte real. Según afirma Ignacio Canales Maureira, actual profesor de Educación Física del Colegio Arrau Méndez, el reglamento básico para practicar cualquier deporte es principalmente contar con un árbitro, velar por la seguridad de los deportistas,
que dicho deporte esté orientado a un valor como lo es el compañerismo, el respeto o la dignidad, y mantener el orden. Por lo tanto, y según lo anteriormente mencionado, la caza deportiva no es un deporte como tal, pues no cumple con las reglas básicas de cualquier disciplina deportiva. Es más, este tipo de caza no cumple ni siquiera con alguna regla ética oral perteneciente al deporte, pues, por ejemplo, causa dolor y sufrimiento a los animales. ¿Qué sucede por las mentes de las personas participantes de esta práctica para querer cometer tales actos casi criminales en contra de seres inocentes que no se pueden defender? Los cazadores no practican este deporte con un fin positivo. No ayuda a la conservación ni control de las poblaciones animales, ni tampoco por el bien de la naturaleza que nos rodea. Por el contrario, hay otros fines que nos hacen replantearnos el actuar actual de la población humana, tal como se asegura. Estas personas no solo se fascinan con la muerte de estos mamíferos, sino que también ganan dinero con ellos. Así afirma BBC Mundo. La venta de marfil ocupa una de las posiciones más altas de ganancia dentro de las actividades de crimen organizado en el mundo. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Es que acaso la humanidad prefiere vivir en un mundo sin diversidad animal, pero con grandes sumas de dinero? A pesar de lo anteriormente argumentado, hay personas que defienden completamente la caza como deporte y de hecho tienen argumentos válidos para los individuos participantes de esta actividad. Según lo que afirma la FECAPECH, los cazadores que practican este deporte protegen el bosque y el campo de los destrozos de los animales de caza. Por lo tanto, estarían ayudando al ecosistema con una problemática bastante compleja. Por otro lado, sin la cacería, los animales de caza aumentan desproporcionalmente. Estas personas regulan los nacimientos de determinadas poblaciones animales, un alivio para el ecosistema. Por último, los cazadores matan a los animales sin dolor. El proceso en el cual se les dispara es tan rápido que el animal fallece instantáneamente. Considero que este es un tema muy importante y del que, por supuesto, se debe tomar conciencia. En lo que a mí respecta, este tema me produce cierto rechazo e impotencia. Creo que día a día pierdo más la fe en la sociedad en la que vivo. ¿Cómo es posible que alguien disfrute matando a un ser viviente? Me faltarían varias vidas para llegar a comprender completamente esta práctica, más parecida al masoquismo que a un deporte real. Es indefendible esta práctica, éticamente incorrecta, va en contra de los principios de las personas normales. A pesar de todo, es importante investigar y tomar conciencia, pues los animales son parte de nuestro ecosistema, no vivimos solos. Valentina Faúndez, Fragmento. Luego de leer este texto, el cual trata acerca de la caza animal, donde el autor busca demostrar lo indolente y doloroso que es este tipo de práctica, pues más que un deporte, es una actividad con fines de lucro. El autor, mediante argumentos contundentes, trata de convencer o persuadir para el cese de dicha práctica. Ahora bien, cuando hablamos de argumentativo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la acción de argumentar, es decir, de alegar, poner argumentos, y argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una idea o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos trabajado, ¿saben ustedes qué es un ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo es un tipo de texto donde el autor expone su opinión acerca de un tema determinado y dicha opinión es producto de la reflexión profunda acerca del tema, que por lo regular es controversial y polémico. Dicho de otra manera,
Es un tipo de texto donde el autor presenta sus ideas con respecto a un tema específico y explica las razones por las cuales ha asumido una determinada posición ante la que se propone y defiende una postura. Esta postura personal sobre un tema o problemática determinada. Tiene como objetivo defender una tesis o convencer al lector mediante el uso de argumentos. El ensayo argumentativo es de suma importancia porque nos permite expresar nuestro parecer sobre el mundo y cualquier acontecimiento en él. Brinda la oportunidad de expresar nuestras ideas para convencer o persuadir y así ser apoyadas. La función del ensayo argumentativo es de persuadir o convencer y generar controversia acerca del tema tratado. Pues es la finalidad de todo argumento, convencer o despertar la reflexión en los lectores o hacerlos preguntarse acerca de su propia posición al respecto y si es o no la adecuada. También debemos considerar que el propósito del ensayo académico argumentativo se obtiene mediante un discurso razonado y su valor como herramienta de instrucción es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Los ensayos académicos argumentativos se caracterizan por su objetividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de objetividad? Pues nos permite expresar las cosas tal como se percibieron o como son, sin reflejar los sentimientos, apreciaciones u opiniones, ya que mi personalidad o mi percepción no puede influir en lo dicho. Otra característica de este tipo de texto es la veracidad de las fuentes, porque el mismo debe venir de fuentes confiables, reales, veraces. Así también debe contar con un estilo propio del ensayista. Refresquemos un poquito la memoria. Y recuerden que la introducción es un escrito breve donde se presenta el tema a tratar. En el cuerpo o contenido es donde se han de presentar los argumentos del tema en cuestión. Y la conclusión, por su parte, se encarga de retomar las ideas presentadas en el desarrollo del tema. Por otro lado, el desarrollo del argumento debe estar de forma detallada y coherente, analizando los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema, y presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor. Bien, sé que estás prestando atención a todo lo que estamos trabajando. Ya hemos hablado de la importancia del ensayo argumentativo, del concepto, su función o finalidad y de sus características. Ahora, analicemos detalladamente la estructura que adoptan estos tipos de textos: punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Los ensayos poseen la clásica estructura de todo tipo de texto: una introducción que presenta el tema o la tesis del ensayo, un contenido donde se desarrollan los argumentos principales y secundarios, y una conclusión que sintetiza los principales puntos que se han explicado en el contenido. En la introducción, el autor explica de qué tratará el ensayo, señala el tema general, indicará qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Dicho de otro modo, cuando vayas a hacer la introducción, es recomendable comenzar por presentar el tema general, siga por el particular y eventualmente llegue a su tesis, que suele ser la última frase de la introducción. ¿Y qué es la tesis? Es la afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. En esta tesis se evidencia la postura de un tema
que en este caso sería el desarrollo del año escolar o de las clases. A raíz de ella se desprenderían los argumentos que la sustentan y exponen por qué deberían seguir de forma virtual. Cabe mencionar que en la introducción no solo basta mencionar el tema que va a tratar, ya que para el lector también es importante saber por qué considera ese tema interesante. Luego de la introducción tenemos el desarrollo o argumentos. Este es el cuerpo del ensayo, donde se han de presentar cada uno de los argumentos que sustentan mi tema o tesis a tratar. Estos han de ser claros y se debe explicar de modo preciso el razonamiento. Es recomendable comenzar por el argumento más importante y luego continuar con los menos relevantes. Finalmente, tenemos la conclusión del ensayo. En ella, el autor retoma los puntos esenciales tratados en el desarrollo, pero mostrando al lector que luego de leer este ensayo, su visión respecto al tema debería cambiar debido a la argumentación, comprensión y opinión que el autor muestra. De igual modo, es bueno recordar que la conclusión debe cerrar el tema, es decir, ese cierre debe evidenciarse. La parte sombreada de amarillo es la introducción, donde el autor señala el tema acerca de la caza animal, siendo esta, según él, una práctica retrógrada. Luego, en color verde, tenemos los argumentos, con los cuales defiende lo planteado en su tesis acerca de la caza animal. A través de ellos demuestra que no se debe practicar y por qué no califica como una acción deportiva. Considera un acto inhumano lo que se realiza con los animales. Finalmente, tenemos la conclusión de color azul. Y aquí el autor reafirma la forma en que son acribillados estos animales indefensos y recalca que es una práctica indefendible, llevando a los lectores a la reflexión. Ya para concluir, te invito a observar y escuchar este cuadro acerca del ensayo académico argumentativo y su estructura. En este cuadro, compuesto por 2 columnas, en la primera tenemos la estructura del ensayo argumentativo y en la segunda columna sus criterios de valoración. Primera estructura, el título. Es una insinuante invitación a la lectura, es sugestivo, pero también logra dar una idea clara y precisa del tema, enunciar el tema y resumir la idea general del ensayo. Segunda estructura, párrafo introductorio. Criterios de valoración. Son creativos y llamativos, ubican al lector en el tema y el contexto del ensayo. Establece la importancia del tema y presenta de forma breve los puntos que se van a desarrollar en detalle en el ensayo. Tercera estructura, planteamiento del punto de vista o tesis. Criterios de valoración. Plantea un punto de vista claro y directo. Se percibe un juicio en el cual el autor expone su pensamiento. La tesis presenta la postura fundamental que el autor va a desarrollar y defender, y logra anunciar una postura en la que explica, sugiere, evalúa y presagia frente al tema central. Cuarta estructura, cuerpo expositivo argumentativo del ensayo. Sus criterios de valoración son: ofrece razonamientos y ejemplos válidos. Los argumentos, analogías, presunciones, citas, probabilidades, logran sustentar la tesis central. Los argumentos son convincentes y persuasivos. Se apoya en fuentes y autores pertinentes y representativos en el campo de estudio. Cohesiona los razonamientos para darle mayor fluidez y consistencia a la argumentación. Y considera las posibles refutaciones a su tesis, pero ofrece contraargumentos para desvirtuarlas. Última estructura del ensayo argumentativo, el párrafo conclusivo. Sus criterios de valoración son los siguientes: es coherente con el punto de vista y el cuerpo argumentativo y resume los puntos claves del ensayo. En el día de hoy hemos trabajado el ensayo argumentativo,
Dijimos que es un tipo de texto donde el autor expone su opinión acerca de un tema determinado y dicha opinión es producto de la reflexión. Una reflexión que es profunda acerca del tema, que por lo regular es controversial y polémico. Es decir, es un tipo de texto donde el autor presenta sus ideas con respecto a un tema específico y explica las razones por las cuales ha asumido una determinada posición ante la que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Tiene como objetivo defender una tesis o convencer al lector mediante el uso de argumentos. Aprendimos que la función del ensayo argumentativo es de persuadir o convencer y generar controversia acerca del tema tratado. También debemos considerar que el propósito del ensayo académico argumentativo se obtiene mediante un discurso razonado y su valor como herramienta de instrucción es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Los ensayos académicos argumentativos se caracterizan por su objetividad, porque nos permiten expresar las cosas tal como se percibieron o como son, sin reflejar los sentimientos, apreciaciones u opiniones, ya que mi personalidad o mi percepción no puede influir en lo dicho. Otra característica de este tipo de texto es la veracidad de las fuentes, porque el mismo debe venir de fuentes confiables, reales, veraces. Así también debe contar con un estilo propio del ensayista. Algo muy importante es que el escritor debe saber cómo redactar ensayos coherentes, convincentes y concisos. Analizamos que se debe tomar en cuenta el punto de vista a presentar, la estructura estándar de todo ensayo, que es introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Por otro lado, el desarrollo del argumento debe estar de forma detallada y coherente, analizando los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema, y presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor. Los ensayos poseen la clásica estructura de todo tipo de texto: una introducción que presenta el tema o la tesis del ensayo, un contenido donde se desarrollan los argumentos principales y secundarios, y una conclusión que sintetiza los principales puntos que se han explicado en el contenido. En la introducción, el autor explica de qué tratará el ensayo, señala el tema general, indicará qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Por último, vimos la conclusión del ensayo. En ella, el autor retoma los puntos esenciales tratados en el desarrollo, pero mostrando al lector que luego de leer este ensayo, su visión respecto al tema debería cambiar, debido a la argumentación, comprensión y opinión que el autor muestra. De igual modo, es bueno recordar que la conclusión debe cerrar el tema. Te invito a seguir indagando acerca del tema para afianzar tus conocimientos y enviar a tu docente guía las asignaciones o dudas que te surgieron sobre el tema tratado. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Estuvo con ustedes su maestra Ana Paola Félix. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido y trabajado en esta asignatura de química? Estamos orgullosos de saber que ustedes han estado aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la química y sus aplicaciones. Ahora, de seguro que en algún momento has calentado agua para bañarte o has visto cómo enrojece un metal cuando es puesto al fuego. ¿Sabes darle explicación a estos fenómenos y a otros relacionados con el calor? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero y una calculadora científica.
Hola a todos y todas, soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este encuentro vamos a trabajar con la manera en la que el calor, una de las formas en que se manifiesta la energía, interactúa con la materia para producir fenómenos muy importantes de la naturaleza. Hablaremos de termodinámica. Este será un contenido para toda la vida. Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de diseñar y evaluar procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y darle respuesta a fenómenos que ocurren en nuestro entorno. No sé si en algún momento has escuchado la palabra termodinámica. Una habilidad que te puede ayudar mucho en el mundo de la ciencia es poder interpretar el origen y la composición de una palabra. La disciplina que se dedica a esto es la etimología. Para entender la palabra termodinámica, vayámonos a la etimología de la misma. Esta está construida sobre dos componentes griegos. El prefijo termo, en referencia al calor, y dynamis, que se interpreta como fuerza o potencia. La termodinámica se define como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras formas de energía. Para interpretar muchos fenómenos de la química es necesario tener nociones de termodinámica. La termodinámica se encarga de analizar los efectos que produce el calor en magnitudes como la temperatura, la densidad, la presión, la masa y el volumen. Observemos lo que pasa en un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. En un motor de combustión interna, la mezcla de aire y combustible accede a su interior por el carburador. La explosión provocada por la chispa de la bujía mueve los pistones, que a su vez mueven el cigüeñal y el sistema de transmisión, que traccionan las ruedas para que avance el vehículo. Resaltan en este sistema el cigüeñal, la biela, el pistón, uno o varios, la culata, las válvulas, la bujía, una o varias, el carburador y la bomba de inyección en sistemas modernos. Antes de hablar de termodinámica, es bueno entender y comprender algunos conceptos importantes. Un sistema. Un sistema puede definirse como aquella parte del universo que se aísla con el fin de realizarle un determinado estudio. Las fronteras. Las fronteras son límites o barreras colocadas idealmente con el fin de definir hasta dónde llega el sistema escogido para el estudio. Los alrededores. Los alrededores son la parte del universo que no se está estudiando, es decir, es todo aquello que rodea a nuestro sistema. Por ejemplo, si calentaras una olla de agua en la estufa, el sistema podría incluir la estufa, la olla, el agua, mientras que los alrededores serían todo lo demás, la cocina, la casa y el resto del ambiente que acompaña a nuestro sistema. Si concebimos este vaso foam como un sistema, podríamos identificar los elementos del mismo. Lo primero que tenemos es el sistema propiamente dicho, que está constituido por el material que se encuentra dentro del vaso. El segundo elemento que resalta son los alrededores, que en este caso están constituidos por todo el material circundante alrededor de mi vaso foam. Y el tercer elemento que se resalta aquí son las fronteras, que en este caso corresponde con las paredes de mi vaso plástico. En función de las interacciones que permite una frontera al sistema con sus alrededores, es posible clasificar los sistemas en abiertos, cerrados y aislados. Un sistema es abierto cuando intercambia energía y materia con los alrededores. Imagina que el vaso está destapado
y entonces permite interacción de calor con el entorno y además el material que está aquí puede estar escapándose en forma de gas. Un sistema puede ser cerrado cuando este solamente intercambia energía y trabajo, pero no intercambia materia con los alrededores, es decir, la masa se mantiene constante. Imagina que en mi vaso foam yo lo tengo bien tapado, no permito la salida de materia que hay dentro de este, pero sí parte del calor puede entrar o salir dependiendo de las condiciones de mi sistema. La tercera forma que tenemos nosotros de los sistemas son los aislados. En un sistema aislado no se intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Imagina un dispositivo hipotético ideal en el que el material que se encuentra dentro no pierde materia, pero mucho menos intercambia energía con los alrededores. En este caso hablaríamos de un sistema totalmente aislado. Ahora te pido que clasifiques los siguientes sistemas según sean abiertos, cerrados o aislados. Primer sistema, una olla con agua hirviendo en la estufa. Segundo sistema, una olla de presión con la válvula cerrada. Tercer sistema, el cuerpo humano. Cuarto sistema, una hoguera o fogata. Quinto sistema, una lata de maíz. Sexto sistema, un globo inflado. Y por último, un termo. Espero que realices con mucho entusiasmo y dedicación esta asignación. Ahora analicemos los sistemas desde otra perspectiva. Los sistemas también se analizan tomando en cuenta el comportamiento de variables como la temperatura, la presión y el volumen. Así, podemos identificar sistemas adiabáticos y no adiabáticos en función de que no permitan o permitan el intercambio de calor. Tenemos sistemas isotérmicos y no isotérmicos en función de si la temperatura se mantiene constante o no. También tenemos sistemas isobáricos y no isobáricos en función de si la presión permanece constante o no, y sistemas isocóricos y no isocóricos en función de si el volumen permanece constante o varía. Pasemos ahora a diferenciar dos conceptos que suelen ser confundidos muchas veces. Hablo del calor y la temperatura. El calor es el proceso de intercambio de energía térmica entre dos sistemas o de un sistema con sus alrededores debido a una diferencia de temperatura. El término calor, por tanto, debe entenderse como una transferencia de calor y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. La temperatura, por tanto, es la medida de la intensidad de energía cinética promedio de los átomos, iones, moléculas u otras partículas de un sistema. El calor es una forma de energía, la temperatura es una medida de ella. Trabajemos con la comprensión de la temperatura como una forma de entender el calor. La temperatura la medimos con un termómetro. Existen muchos tipos de termómetros. Analicemos uno muy común, el termómetro de mercurio. Los termómetros de mercurio contienen en su interior este metal que se dilata o contrae según los cambios de temperatura. Estos cambios son registrados en la escala que haya sido graduado el termómetro. Existen tres escalas básicas de medir temperatura: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Existen maneras de hacer conversión de unidades de temperatura utilizando la Internet, pero nunca está de más dominar el procedimiento para llegar a estos resultados. Veamos el procedimiento para convertir de una unidad de medida a otra. Para ello usaremos algunas ecuaciones. Por ejemplo, para convertir de Kelvin a grados Celsius a la temperatura en Kelvin que nos den, le restaremos 273.15. Para convertir de grados Celsius a Kelvin
a la temperatura en grados Celsius que nos den, le sumaremos 273.15. Para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, a la temperatura en Fahrenheit que nos den, le restaremos 32, multiplicaremos este resultado por 5 y luego lo dividiremos entre 9. Para convertir de grados Celsius a Fahrenheit, vamos a multiplicar 9/5 por la temperatura en Celsius que nos den y a este resultado le sumaremos 32. Para entender mejor las escalas de medir temperatura, hagamos un análisis de este dibujo que hemos realizado en la pizarra. Imaginemos una situación idealizada. Tenemos 3 termómetros de mercurio y para ver el comportamiento de cada uno de ellos, entonces vamos a utilizar una sustancia modelo, que en este caso será el agua. Imaginemos que tenemos agua congelada e introducimos nuestro primer termómetro. Este termómetro estaría graduado en la escala de grados Celsius. Al introducir mi termómetro en agua congelada, entonces me marcará 0. De tal manera que en este comportamiento del agua, su temperatura será 0 grados Celsius. Ahora, imaginemos que coloco un termómetro graduado en otra escala, en la escala Kelvin. Fíjate que no coloco el signo de grado delante del signo de Kelvin. Ahora voy a introducir mi termómetro y este me marcará en el hielo 273.15 Kelvin. De tal manera que 0 grados Celsius y 273.15 son la misma temperatura. Ahora tengo un tercer termómetro que está graduado en grados Fahrenheit y al introducirlo en el hielo, entonces nos marcará en la escala 32. De esta manera, 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin y 32 grados Fahrenheit son la misma temperatura. Imaginemos ahora que el agua ha alcanzado el punto de ebullición, esa temperatura en la que el agua comienza a pasar de líquido a gaseoso. Si coloco mi termómetro que está graduado en grados Celsius, en esa agua marcará 100. Si coloco mi termómetro que está graduado en Kelvin, me marcará 373.15 Kelvin. Y si coloco un termómetro que está graduado en grados Fahrenheit, me marcará 212 grados Fahrenheit. Como puedes notar, en los termómetros que están graduados en Celsius y Kelvin, el comportamiento es 1 a 1. De 0 a 100 hay 100 unidades y de 273.15 a 373.15 también hay 100 unidades. De esta manera, la relación entre Celsius y Kelvin va de 1 a 1. No ocurre así en el termómetro que está graduado en grados Fahrenheit. De tal manera que necesitamos ecuaciones que nos permitan hacer conversión de una temperatura que está en Celsius, convertirla en Kelvin o convertirla en grados Fahrenheit. Cualquier temperatura que nos den. Eso lo trabajaremos a continuación. Veamos ahora algunos ejercicios de conversión de unidades de medir temperatura. Imagínate que nos dan una temperatura de 400 Kelvin y yo quiero saber cuántos grados Celsius representan esos 400 Kelvin. Para hacer mi ejercicio, entonces, yo debo decir que la temperatura en Kelvin que me están dando es igual a 400, ¿verdad? Y que debo convertir esa temperatura que está en Kelvin a temperatura en grados Celsius.
¿Cómo yo logro transformar esos 400 Kelvin en grados Celsius? Para ello, entonces, voy a utilizar la ecuación que dice que la temperatura en grados Celsius será igual a la temperatura que me dan en Kelvin, y a esta temperatura le voy a restar 273.15, lo puedo dejar así, redondeado, para facilitar el cálculo. Entonces, me están dando 400 Kelvin y a esa temperatura entonces le voy a restar 273. De manera que la temperatura en grados Celsius será igual a 400 menos 273.15, que lo habíamos redondeado a 273. De esta manera, la temperatura que representa en grados Celsius los 400 Kelvin que me han dado será igual a 400 menos 273. Haciendo una resta bastante fácil, digo que 400 menos 273 son 127. De esta manera, 400 Kelvin es lo mismo que 127 grados Celsius. A la hora de hacer conversión de unidades de medir temperatura, lo más importante es poder hacer uso de las ecuaciones que nos permiten hacer la conversión. Si nosotros queremos convertir entre una unidad de medida y otra, entonces podríamos utilizar una de estas 4 ecuaciones. Si nos dan una temperatura en Kelvin y queremos convertirla a grados Celsius, esa temperatura será igual a la temperatura en Kelvin que me den menos 273.15. Si me dan una temperatura en grados Celsius y quiero convertirla a Kelvin, a la temperatura en Celsius que me den, le sumaré 273.15. Si me dan una temperatura en grados Fahrenheit y quiero convertirla a grados Celsius, a la temperatura en Fahrenheit que me den, siguiendo el orden de las operaciones, le restaré 32, la multiplicaré por 5 y este resultado lo dividiré entre 9. Si me dan una temperatura en Celsius y quiero convertirla a grados Fahrenheit, entonces multiplico la temperatura en Celsius por 9, la divido entre 5 y a este resultado le sumo 32. Y de esta manera lograré la conversión. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina que un amigo te llama desde un país donde suele hacer frío y que utilizan la escala Fahrenheit como unidad de medir temperatura. Él te llama y te dice que en su país la temperatura está a 41 grados Fahrenheit. Como tú no estás acostumbrado a trabajar con la escala Fahrenheit, sino que trabajas la escala de grados Celsius, te interesa hacer esa conversión. En este caso debemos utilizar la tercera ecuación. Me están dando una temperatura en grados Fahrenheit de 41. Entonces, para hacer la conversión a grados Celsius, ¿cuántos grados Celsius serán esos 41 grados Fahrenheit? Entonces utilizo mi tercera ecuación y digo que la temperatura en grados Celsius será igual a 5, sigo el procedimiento de mi ecuación, abro paréntesis, la temperatura en Fahrenheit que me están dando es 41. A esa temperatura le resto 32 y paso una raya para dividir todo esto entre 9.
realizo mi operación de tal manera que me va a quedar 5, siguiendo el orden de las operaciones, será 41 menos 32, entre paréntesis, eso me da 9, y divido este resultado, esta expresión de aquí arriba, entre 9. Cuando realizo esta operación, puedo decir 5 por 9, 45, entre 9 es a 5, o puedo decir 9 entre 9 es a 1 y me queda como quiera como resultado 5. Podemos decir entonces que la temperatura del país del amigo que te ha llamado es equivalente a 5 grados Celsius. Entendiéndolo fácilmente, 41 grados Fahrenheit es lo mismo que 5 grados Celsius. Veamos lo que hemos trabajado hoy. Reconocimos a la termodinámica como una disciplina muy importante, la cual nos permitirá interpretar mejor fenómenos estudiados en química. Identificamos la idea del sistema como un elemento importante para estudiar nuestro entorno. Clasificamos los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar en la naturaleza y los relacionamos con nuestras vivencias diarias. Diferenciamos entre calor y temperatura y además vimos las 3 escalas más utilizadas para medir la temperatura y la forma de hacer conversión de unidades entre ellas. Ahora, con orientación de tu profesor o profesora de química, trabaja en lo siguiente. ¿Qué pasaría si bajamos la temperatura de una sustancia de forma infinita? ¿Cuál sería la temperatura más baja posible? ¿Pueden 2 sistemas que están a diferentes temperaturas intercambiar calor? ¿Por qué al colocar café en un termo, este termina enfriándose? ¿Qué pasaría si colocas hielo en una nevera de playa que es adiabática? ¿Cómo encontrarías el hielo si destapas la nevera 10 años después? Ahora, convierte, mostrando el procedimiento, 66 grados Fahrenheit a grados Celsius y a Kelvin, 900 grados Celsius a Kelvin y a grados Fahrenheit. Espero que los conocimientos adquiridos te motiven a seguir profundizando y despertando el interés que tienes por la ciencia. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto! Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, reading comprehension, and writing connected to the function asking for and giving advice and suggestions. For this particular reason, the focus will be on travel and tourism. You will also have the opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. I hope you enjoy this learning experience. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta vez trabajarás con vocabulario, comprensión de lectura y escritura relacionada a la función pedir y dar consejos y sugerencias. Durante esta clase, el tema será viajes y turismo. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la lección. Espero que disfrutes de esta experiencia de aprendizaje. En esta clase vamos a necesitar cuaderno, notebook, lápiz, pencil, lapicero, pen. Let's begin. Hello class, it's so good to have you back. I am your teacher, Omar Vidal, and I am so happy to be teaching you today. Hola clase, bienvenidos a Aprendemos en Casa, para preservar tu salud. Soy tu profesor Omar Vidal y estoy muy feliz de estar enseñándote el día de hoy.
Cuando finalice este encuentro, serás capaz de preguntar, dar consejos y sugerencias. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo a lo que sabes en este momento. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about travel. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre viajes. I can write pieces of advice or suggestions for tourists. Puedo escribir consejos o sugerencias para turistas. Yes, so, no. En la clase pasada les dejé una asignación pendiente. Veamos las posibles respuestas. My name, Omar. Where I am from, Dominican Republic. Name of place visited, Bahía de las Águilas. Something I liked, the clear waters. Something I did not like, the accessibility. A fun memory, the boat ride. Do you remember the last class? ¿Recuerdas lo que trabajamos en la clase pasada? Conocimos algunos artículos necesarios para salir de viaje. Revisemos algunos. Map. Map. Mapa. Money. Money. Dinero. Cell phone. Cell phone. Celular. Car. Car. Carro. Friends. Friends. Amigos. Water bottle. Water bottle. Botella de agua. Backpack. Backpack. Mochila. Sneakers. Sneakers. Tenis. Camera. Camera. Cámara. Laptop. Laptop. Computadora portátil. Video games. Video games. Videojuegos. Sunblock. Sunblock. Bloqueador solar. Pajamas. Pajamas. Pijamas. Rain jacket. Rain jacket. Abrigo impermeable. Hat. Hat. Gorra. Snacks. Snacks. Bocadillos. Book. Book. Libro. Veamos y escuchemos la siguiente situación. Un amigo de habla inglesa permanecerá durante 2 años en el país para hacer trabajos voluntarios en tu comunidad. Él te pregunta sobre la cultura local, lo que es apropiado o no, y cuáles lugares del país sería interesante conocer. Para poderlo ayudar, debes saber cómo dar consejos y sugerencias. ¿Recuerdan el texto que leímos la clase pasada sobre alguna de las playas de República Dominicana? Ahora, recapitulemos la lectura y así refrescar la memoria y luego hacemos algunos ejercicios. Traveling is my passion.
I am originally from Dajabón in the Dominican Republic, and I love traveling around my country. Traveling is my passion. I am originally from Dajabón in the Dominican Republic, and I love traveling around my country. Viajar es mi pasión. Soy originario de Dajabón, República Dominicana, y me encanta viajar por mi país. Most recently, I traveled to the Samaná region, and I absolutely loved it. There are amazingly beautiful places to visit in Samaná. Most recently, I traveled to the Samaná region, and I absolutely loved it. There are amazingly beautiful places to visit in Samaná. Recientemente, viajé a la región de Samaná y me encantó. Hay lugares increíblemente hermosos para visitar en Samaná. I started my trip in the breathtaking beach of Cozón. People say that Julio Iglesias wrote the song Agua Dulce, Agua Salá based on Cozón. I started my trip in the breathtaking beach of Cozón. People say that Julio Iglesias wrote the song Agua Dulce, Agua Salá based on Cozón. Comencé mi viaje en la impresionante playa de Cozón. Se dice que Julio Iglesias escribió la canción Agua Dulce, Agua Salá basada en Cozón. Afterwards, I visited Playa Bonita, which was spectacular because it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Afterwards, I visited Playa Bonita, which was spectacular because it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Luego visité Playa Bonita, que fue espectacular porque no tiene olas enormes y es perfecta para nadar. I also had time to go to Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. I also had time to go to Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. También tuve tiempo de ir a Playa Las Ballenas. Este es un lugar perfecto para relajarse y pasar tiempo con familiares y amigos. It was simply lovely. Finally, I made it to Portillo, a beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery. It was simply lovely. Finally, I made it to Portillo, a beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery. Fue simplemente encantador. Finalmente, llegué a Portillo, una playa decorada con hermosas palmeras y paisajes asombrosos. I fell in love with all these beaches in Samaná, and most importantly, loved the food and people from this region. I fell in love with all these beaches in Samaná, and most importantly, loved the food and people from this region. Me enamoré de todas estas playas de Samaná, y lo más importante, me encantó la comida y la gente de esta región. If you have not been to Samaná, you must go. If you have not been to Samaná, you must go. Si no has estado en Samaná, debes ir. Ya que recordamos el texto, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Lee el texto y de acuerdo a la información contenida en el mismo, encierra en un círculo true or false, al lado de cada una de las siguientes oraciones. 1.
The blogger really enjoys visiting places in her country. The blogger really enjoys visiting places in her country. True or false? 2. Las Ballenas was the first beach the blogger visited. Las Ballenas was the first beach the blogger visited. True or false? 3. Enrique Iglesias wrote a song inspired in a beach from Samaná. Enrique Iglesias wrote a song inspired in a beach from Samaná. 4. Playa Bonita is a good place for swimming. Playa Bonita is a good place for swimming. True or false? 5. There are beautiful palm trees in Portillo. There are beautiful palm trees in Portillo. True or false? 6. What the blogger loved the most about her trip was the jabón. What the blogger loved the most about her trip was the jabón. True or false? Ahora, comparemos tus respuestas con las mías. 1. The blogger really enjoys visiting places in her country. The correct answer is true. 2. Las Ballenas was the first beach the blogger visited. The correct answer is false. Cozón was the first beach the vlogger visited. 3. Enrique Iglesias wrote a song inspired in a beach from Samaná. The correct answer is false. Julio Iglesias wrote a song inspired in a beach from Samaná. 4. Playa Bonita is a good place for swimming. The correct answer is true. 5. There are beautiful palm trees in Portillo. The correct answer is true. 6. What the vlogger loved the most about her trip was the jabón. The correct answer is false. What the blogger loved the most about her trip were the people and the food. Vamos muy bien, chicos. Ahora, escribe en la columna de la izquierda las playas que visitó la persona que escribió el blog y algo que le gustó de cada una en la columna de la derecha. Beach. Something the blogger liked. Cozón Beach. Ahora, le daré varios segundos para que formulen su respuesta. A breathtaking beach. Playa Bonita. That it does not have huge waves and it is perfect for swimming. Playa Las Ballenas. This is a perfect spot for relaxing and spending time with family and friends. Portillo. A beach decorated with beautiful palm trees and amazing scenery. Luego de responder conmigo la actividad, acompáñame ahora a la pizarra. Desarrollaremos el siguiente ejercicio. Suggestions about places a tourist should visit
in the Dominican Republic. Sugerencias sobre lugares que un turista debería visitar en la República Dominicana. 1. You must go to Bahía de las Águilas Beach. Its beautiful waters are clear and warm. Debes de ir a la playa de Bahía de las Águilas. Sus hermosas aguas son claras y cálidas. 2. You should visit Salto El Limón in Samaná. You will love it. Deberías de ir al Salto del Limón en Samaná. Te encantará. 3. If you have not been to Punta Cana, you must go. It is beautiful. Si no has ido a Punta Cana, debes de ir. Es hermoso. Cabe recalcar que must es una sugerencia con más énfasis que should. Es hora de autoevaluar lo que ya sabes. En la siguiente lista, marca con cotejos los conocimientos adquiridos en la lección de hoy. I can answer questions to demonstrate a specific understanding of a written text about travel. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre viajes. I can write pieces of advice or suggestions for tourists. Puedo escribir consejos o sugerencias para turistas. Yes, so, no. Ahora te invito a desarrollar la siguiente asignación. You have a friend from Australia who is interested in visiting a few beaches in Dominican Republic. Provide this friend, named Monica, with 3 to 4 suggestions for where she can go. Be specific with your suggestions or advice. Make sure you include the vocabulary and grammar practiced in this unit. You can also include a drawing of the situation or product. Una amiga tuya de Australia, llamada Mónica, está interesada en visitar varias playas de República Dominicana. Dale 3 o 4 sugerencias específicas a tu amiga sobre dónde puede ir. Asegúrate de incluir el vocabulario y la gramática que practicaste en esta unidad. También puedes incluir un dibujo relativo a las sugerencias. En la clase de hoy trabajamos temas de muchísima importancia, los cuales te invito a repasar e investigar para ampliar tus conocimientos usando otras fuentes. Guys, I will see you later. Take care and bye-bye.